2:27 de la madrugada. Una habitación de hospital casi sin sonido. La luz blanca cae suavemente sobre una figura inmóvil. Y en la esquina, sentado en una silla que parece haberse vuelto parte de su propio cuerpo. Aarón Díaz no aparta la mirada ni un segundo. Porque sobre esa cama está Kate del Castillo. Y aunque nadie lo ha dicho en voz alta todavía, hay algo en el aire que pesa demasiado. Algo que no necesita palabras para sentirse. Los días anteriores habían sido una sucesión de silencios largos, miradas evasivas de los médicos, puertas que se cerraban con cuidado, como si cada gesto intentara suavizar una verdad que poco a poco se volvía imposible de ocultar. Kate. La mujer fuerte. La presencia imponente que durante años dominó pantallas y escenarios. Ahora permanece quieta, con una respiración frágil que apenas rompe el silencio. Y él, sin maquillaje, sin cámaras, sin personajes, simplemente un hombre. Observa cada pequeño movimiento, como si temiera que en cualquier instante, incluso ese leve latido pudiera desaparecer. Al principio fueron solo señales pequeñas, cansancio que no se iba, dolores que parecían pasajeros, pero el tiempo, ese mismo tiempo que siempre jugó a favor de sus carreras, empezó a volverse un enemigo silencioso. Pruebas médicas, diagnósticos cada vez más complejos. Hasta que finalmente, la palabra que nadie quería escuchar comenzó a tomar forma. No como un golpe repentino, sino como una sombra que se alargaba lentamente, consumiendo todo. Aarón recuerda los primeros días, cuando aún existía la ilusión de que todo podría resolverse, cuando las conversaciones estaban llenas de esperanza. Pero ahora, en esta habitación donde las horas parecen no avanzar, la esperanza se ha transformado en algo más frágil, más silencioso, más difícil de sostener. Él no se mueve, no porque no quiera, sino porque sabe que cada segundo lejos de ella es un segundo perdido. Sus manos, a veces temblorosas, buscan las de Kate, intentando transmitirle una fuerza que ya no sabe si realmente tiene. Y aunque ella apenas abre los ojos, hay momentos en los que parece reconocer su presencia, como si entre ambos existiera un lenguaje que ya no necesita palabras. Afuera. El mundo sigue. Las noticias, los rumores, las especulaciones, pero dentro de esas cuatro paredes, todo se reduce a algo mucho más simple. Respirar, esperar, resistir. Los médicos entran y salen, con voces bajas, con miradas que dicen más de lo que sus palabras permiten, y cada vez que la puerta se cierra, el silencio vuelve a ocuparlo todo. Un silencio pesado, que no es vacío, sino todo lo contrario. Está lleno de lo que no se dice, de lo que no se quiere aceptar. Aarón a veces cierra los ojos, pero no para dormir, sino para recordar. Escenas, risas, momentos donde la vida parecía infinita, y luego vuelve a abrirlos, enfrentándose de nuevo a esa realidad que no se parece a nada de lo que alguna vez imaginaron. El tiempo se distorsiona. Minutos que parecen horas, noches que no terminan. Y en medio de todo eso, una pregunta que nadie formula, pero que está ahí, constante, persistente, como un eco que no se detiene. Y él sigue ahí, sin moverse, como si al hacerlo pudiera romper algo, como si su presencia fuera lo único que mantiene ese delicado equilibrio, mientras la luz tenue continúa cayendo sobre la habitación, y el sonido casi imperceptible de una máquina marca un ritmo que, por ahora, aún no se ha detenido. Después de muchos meses de silencio, las puertas que antes permanecían cerradas empezaron a entreabrirse, y con ellas, una verdad que ya no podía mantenerse oculta
El nombre de Kate del Castillo comenzó a aparecer en conversaciones susurradas, en mensajes que no llegaban a completarse, en miradas que evitaban confirmar, pero tampoco podían negar. Al principio, eran solo rumores, fragmentos de información que parecían no encajar, pero poco a poco, todo empezó a tomar forma. Quienes estaban cerca, quienes habían compartido con ella los últimos días, ya no lograban sostener la misma calma de antes. Algo había cambiado, algo demasiado grande, demasiado definitivo. Las palabras tratamiento, complicaciones, proceso delicado, comenzaron a repetirse con una frecuencia inquietante, como si cada una de ellas fuera una forma de rodear una realidad más dura, sin nombrarla directamente, sin atreverse a pronunciarla completa. Pero lo que más pesaba no era lo que se decía, sino lo que quedaba en el aire, ese silencio incómodo, esa pausa después de cada frase, donde parecía esconderse lo que nadie quería aceptar. El tiempo ya no estaba del mismo lado. Aarón Díaz, que durante semanas había evitado cualquier contacto con el exterior, empezó a mostrarse diferente, no en palabras, porque casi no hablaba, sino en su forma de mirar, en esa expresión que ya no podía ocultar el cansancio, ni el miedo, ni esa sensación de estar enfrentando algo que se escapa de las manos. Quienes lo vieron, quienes lograron acercarse aunque fuera un instante, notaron que ya no era solo preocupación, era algo más profundo, más irreversible, como si cada día que pasaba dejara una marca que no se podía borrar. Las visitas se volvieron más breves, más controladas, las conversaciones más cortas y las despedidas más largas de lo normal, como si cada persona que cruzaba esa puerta supiera que tal vez no habría otra oportunidad. Dentro de la habitación, todo seguía en esa misma calma inquietante. La luz, el sonido constante de las máquinas, la figura de Kate, cada vez más frágil, cada vez más distante, y sin embargo, aún presente, aferrada a algo que nadie podía ver, pero que todos podían sentir. Y mientras afuera, la noticia comenzaba a expandirse sin control. Dentro, el tiempo parecía comprimirse, volverse más denso, más pesado, como si cada segundo contara el doble, como si cada respiración fuera una pequeña victoria o una advertencia, porque aunque nadie lo decía en voz alta, aunque todos intentaban mantener esa delgada línea entre la esperanza y la realidad, había algo que ya era imposible ignorar, que el tiempo se estaba agotando. Al principio, solo fue un dolor leve, algo casi imperceptible, que Kate del Castillo decidió ignorar, porque siempre había sido fuerte, siempre había seguido adelante, incluso en los momentos más difíciles. Un cansancio extraño, noches sin descanso, pequeños síntomas que parecían pasajeros, pero que regresaban, una y otra vez, como si intentaran decir algo que aún no era evidente. Luego vinieron las primeras visitas al médico, análisis rutinarios, palabras tranquilizadoras. No es nada grave, solo necesitas descansar. Y durante un tiempo, ella quiso creerlo. Pero los días pasaron, y ese dolor, que antes era ocasional, comenzó a volverse constante, más profundo, más difícil de ocultar. Las citas médicas se hicieron más frecuentes, más largas, más silenciosas, hasta que un día, todo cambió. Una sala fría, una conversación que duró más de lo esperado, y una mirada del médico que evitaba encontrarse con la suya. Ahí, algo se rompió, aunque nadie lo dijera con claridad. Ya nada volvió a sentirse igual. Aarón Díaz estuvo presente desde ese momento, acompañándola en cada paso, en cada prueba, en cada espera interminable. Al inicio,
Aún había esperanza, tratamientos que prometían mejorar, pequeñas señales que parecían indicar que todo podría estabilizarse. Días en los que Kate sonreía, aunque fuera débilmente. Y él se aferraba a esos instantes como si fueran una confirmación de que todo saldría bien. Pero esa esperanza, poco a poco, empezó a desvanecerse. Llegaron las hospitalizaciones, primero breves, luego más largas, noches enteras bajo la luz artificial, sonidos constantes de máquinas, y esa sensación de estar atrapados en un lugar donde el tiempo no avanzaba igual. Hubo momentos, pequeños, donde parecía haber mejoría, donde las palabras respuesta positiva, avance, devolvían un poco de luz, pero siempre, algo volvía a caer, como una ola que arrastra todo lo que intenta levantarse. Kate comenzó a cambiar, no solo físicamente, sino en su manera de mirar, de hablar, de quedarse en silencio, como si entendiera algo que los demás apenas empezaban a aceptar. Y Aarón, aunque intentaba mantenerse firme, empezó a notar que cada día, la distancia entre lo que deseaban y lo que estaba ocurriendo se hacía más grande, más difícil de ignorar, hasta que llegó ese punto, ese momento que no tiene una fecha exacta, pero que se siente cuando todo lo que antes parecía posible deja de serlo. Cuando las opciones se reducen, cuando las conversaciones se vuelven más cuidadosas, más pausadas, como si cada palabra tuviera que ser elegida con extremo cuidado, porque detrás de ellas ya no hay promesas, sino advertencias, y desde entonces, cada día, ya no se mide en horas, sino en instantes, en respiraciones, en miradas compartidas, en silencios que dicen más que cualquier explicación. Mientras dentro de esa habitación, donde todo comenzó a cambiar, la lucha continúa, no como antes, sino de una forma más silenciosa, más íntima, más difícil de describir, como si cada segundo fuera al mismo tiempo una resistencia y una despedida que aún no se atreve a nombrarse. Él no salió del hospital, ni una sola noche. Aarón Díaz convirtió esa silla incómoda en su único lugar, su único mundo, su única forma de estar cerca, el teléfono. Siempre en silencio, con decenas de llamadas perdidas, mensajes que nunca abrió, porque afuera ya no importaba nada, ni el ruido, ni las preguntas, ni siquiera el tiempo. Todo se reducía a esa habitación, a esa cama, a la figura de Kate del Castillo, respirando con dificultad. No hablaba mucho, casi nada, porque entendía que las palabras, en ese lugar, ya no tenían el mismo peso. En cambio, sus manos hablaban por él, acomodando la manta con cuidado, ajustando una almohada que no parecía necesitar ajuste, pasando suavemente los dedos por el cabello de Kate, como si ese gesto pudiera protegerla de algo, como si pudiera detener lo que estaba ocurriendo. Cada movimiento, lento, preciso, lleno de una ternura que no buscaba ser vista, ni entendida, solo existir. Había noches, largas, interminables, donde el cansancio le cerraba los ojos, pero no lo suficiente como para dormir. Solo los dejaba entreabiertos, siempre vigilando, siempre atento, como si temiera que en el instante en que dejara de mirar, algo cambiara, algo terminara, y entonces volvía a abrirlos de inmediato, como si el simple acto de observarla fuera una forma de mantenerla ahí. A veces, se levantaba en silencio, caminaba unos pasos por la habitación, miraba por la ventana sin realmente ver nada, y regresaba. Siempre regresaba,
a ese mismo lugar, a esa misma distancia, ni demasiado cerca, ni demasiado lejos, como si hubiera aprendido, sin que nadie se lo enseñara, cuál era el punto exacto donde podía estar, sin interrumpir, sin perderla de vista. Los médicos entraban, hablaban en voz baja. Él asentía, sin hacer preguntas, porque en el fondo ya no buscaba respuestas. Solo quería tiempo, unos minutos más, unas horas más, algo que pudiera sostener, aunque fuera frágil, aunque fuera momentáneo. Y cuando ellos se iban, el silencio volvía, pesado, profundo, pero ya no vacío, porque en ese silencio estaba él, estaba su presencia, constante, firme, silenciosa. Sus ojos, cada vez más cansados, se quedaban fijos en ella, sin parpadear durante largos segundos, como si intentara memorizar cada detalle, cada gesto, cada cambio, como si supiera que hay cosas que solo se pueden guardar así, en silencio, sin decirlas, sin nombrarlas, porque decirlas las haría demasiado reales, y así, sin palabras, sin promesas, sin certezas, Aarón permanecía ahí, sin moverse, sin irse, como si su sola presencia fuera lo único que aún podía ofrecer, mientras la luz tenue seguía cayendo sobre la habitación, y su mirada seguía fija, siempre, en ella. Hay cosas que nadie menciona, pero que se quedan, como una huella imposible de borrar. Una silla, siempre en el mismo lugar, ligeramente inclinada hacia la cama, como si nunca hubiera sido movida desde el primer día. Ahí, donde Aarón Díaz pasa las horas, sin darse cuenta de que el tiempo sigue avanzando afuera. Un vaso de agua, a medio terminar, colocado sobre la mesa. El mismo, desde hace horas, tal vez desde hace días. Nadie lo retira, nadie lo cambia. Porque en algún momento, alguien pensó que ella, Kate del Castillo, podría beberlo. El teléfono, apoyado boca arriba, con la pantalla apagada, pero lleno de notificaciones. Un mensaje abierto, sin respuesta, que empieza con un ¿cómo estás? Y termina en un silencio que se vuelve más largo con cada minuto. Nadie se atreve a escribir de nuevo, como si hacerlo pudiera romper algo, como si ese último mensaje fuera también una forma de esperar, sin saber exactamente qué. Una manta, ligeramente arrugada, que alguien acomodó con cuidado, pero que volvió a deslizarse, como si el propio movimiento del cuerpo ya no tuviera la fuerza de antes. Una luz tenue, que nunca se apaga del todo, porque en esa habitación, la oscuridad completa parece demasiado definitiva, demasiado cercana, el sonido constante de una máquina, siempre igual, siempre presente, hasta que en algunos momentos se siente más fuerte, no porque haya cambiado, sino porque el silencio alrededor se vuelve más profundo, más denso, más difícil de soportar, y entonces cada pequeño ruido, cada respiración, cada pausa, adquiere un peso distinto, un abrigo, colgado en el respaldo de la silla, que Aarón Díaz no se ha vuelto a poner, porque salir, aunque sea unos minutos, ya no parece una opción. Una taza de café, fría, olvidada, como tantas otras, acumulándose en un rincón donde nadie presta atención. Pequeños detalles, insignificantes para cualquiera que mire desde afuera. Pero dentro de esa habitación, cargados de un significado que no se puede explicar. Y entre todos ellos, lo que más pesa, no es lo que está, sino lo que falta. Palabras que no se dijeron, gestos que quedaron a medio camino,
momentos que ya no llegaron, porque a veces no es el gran acontecimiento lo que detiene el tiempo, sino esos pequeños detalles que permanecen inmóviles, como si supieran que algo está a punto de cambiar para siempre. Los médicos empezaron a guardar más silencio. Entraban, revisaban, asentían con una expresión difícil de descifrar y salían sin prolongar las conversaciones, como si cada palabra adicional ya no cambiara nada. Las explicaciones, que antes eran largas, llenas de términos técnicos y pequeñas esperanzas, ahora se reducían a frases cortas, pausadas, medidas, como si incluso hablar se hubiera vuelto algo delicado. Dentro de esa habitación, las conversaciones se hicieron más breves, más fragmentadas. Nadie preguntaba demasiado, y quienes lo hacían recibían respuestas que no terminaban de cerrar nada, porque en el fondo todos empezaban a entender, sin necesidad de que alguien lo dijera claramente. Kate del Castillo ya no reaccionaba igual. Su respiración, más lenta, más irregular, como si cada intento de mantenerse requiriera un esfuerzo invisible, pero constante. Su cuerpo, cada vez más débil, cada vez más distante, como si poco a poco se fuera alejando. Incluso estando ahí, Aarón Díaz permanecía en el mismo lugar, pero algo en él también había cambiado. Ya no miraba esperando una mejoría, ya no buscaba señales. Ahora observaba, con una atención distinta, más profunda, más silenciosa, como si intentara captar cada pequeño cambio, cada respiración, cada pausa, como si en esos detalles se escondiera algo que no quería perder. Los tratamientos, que antes representaban una posibilidad, empezaron a desaparecer de las conversaciones, sustituidos por palabras más suaves, más ambiguas: comodidad, tranquilidad, acompañamiento, términos que no necesitaban explicación, porque todos sabían lo que significaban. El ambiente se volvió más pesado, no por el ruido, sino por la ausencia de él, por ese silencio que ya no era temporal, sino constante, como si la propia habitación entendiera lo que estaba ocurriendo. Las visitas casi dejaron de existir. Quienes llegaban lo hacían con pasos lentos, con miradas contenidas, sin saber exactamente qué decir, y muchas veces sin decir nada. Solo permanecían unos minutos, observaban, y se iban, llevándose consigo una sensación difícil de describir, algo entre tristeza y resignación. Dentro, el tiempo dejó de tener la misma forma. Ya no se contaban los días, ni las horas, solo los momentos, esos instantes en los que todo parecía detenerse, cuando la respiración de Kate se hacía más profunda o más leve, y Aarón Díaz se inclinaba ligeramente hacia ella, como si pudiera escuchar algo más, algo que los demás no alcanzaban, y aunque nadie lo decía, aunque todos evitaban pronunciarlo, había algo que ya se había instalado, de forma definitiva, en el aire, la sensación de que ya no quedaban muchas opciones, y de que cada segundo se estaba volviendo irreemplazable. En este momento, no hay nuevas actualizaciones. Nadie entra apresurado. Nadie sale con respuestas. Solo queda la espera. Una espera que no tiene forma, que no tiene tiempo, que no avanza. Dentro de la habitación, todo sigue igual. La luz tenue, el sonido constante, la misma silla, en el mismo lugar. Aarón Díaz sigue ahí, sin moverse demasiado, sin decir nada, como si cada gesto, incluso el más pequeño, pudiera alterar algo, como si el silencio
fuera lo único que aún mantiene todo en equilibrio. Su mirada, fija, tranquila, pero cansada, como si hubiera aprendido a permanecer sin esperar. Kate del Castillo continúa en esa calma, inmóvil, casi suspendida en el tiempo, donde cada respiración parece separarse del resto, como si cada una fuera independiente, como si cada una tuviera su propio peso. Afuera, el mundo sigue, pero aquí, no. Aquí todo se ha detenido. Las horas ya no importan, los minutos se diluyen, y lo único que permanece es esa sensación difícil de nombrar, que llena el espacio sin hacer ruido. No hay palabras nuevas, no hay explicaciones, no hay promesas, solo queda esa quietud, esa pausa larga y una espera que nadie sabe cuándo ni cómo va a terminar. Una noche, la luz del hospital se vuelve más tenue, más suave, casi como si intentara no interrumpir. Una silla sigue ahí, al lado de la cama, en el mismo lugar, sin haberse movido. Aarón Díaz, sentado, en silencio, sin mirar el reloj, sin tocar el teléfono, sin decir una sola palabra. Su mirada permanece fija en Kate del Castillo, como si el tiempo se hubiera detenido justo ahí. Una mano descansa cerca de la suya, sin apretarla, sin soltarla, como si ese pequeño espacio fuera lo único que aún separa lo que está de lo que podría dejar de estar. La habitación sigue en calma. Las máquinas continúan su ritmo. La luz no cambia, y en medio de todo, Cell permanece, como si todavía hubiera algo que no se dijo, que no se entendió, que no se alcanzó, y que ahora se queda ahí, suspendido entre dos silencios.